estamos empezando a ver que en algunos nichos poblacionales hay gente que está viviendo menos que sus abuelos. Se va alargando esta esperanza de vida, pero no necesariamente en salud. Vemos que pasamos muchos años con esas enfermedades crónicas que nos tienen en una sensación de malestar crónico. El estrés y los hábitos no saludables que tenemos que está matando a la población. El no ser obeso te puede recortar 8 o 10 años, tu fecha de muerte. El no fumar, unos 5 años. El no beber alcohol, 3 años. ¿Cuál es el reto? Deberíamos encontrarnos bien o muy bien hasta el último día de nuestra vida. Pues vamos a ver cuál es el estilo de vida si queremos envejecer saludablemente. El doctor Ángel Durante, pionero en medicina de la longevidad en España y autor de Joven a los 100, lleva más de 30 años ayudando a sus pacientes a vivir más y mejor, aplicando las claves científicas para conseguir un envejecimiento saludable. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estamos, medirnos. El análisis mínimo de una mujer tiene unos 104 biomarcadores y el mínimo de un hombre 107. Si queremos dar un pasito más, podríamos entrar en la suplementación nutricional, la terapia de optimización hormonal y en la gerociencia. ¿Hay suplemento para envejecer jóvenes? Están los geroprotectores, en el último nivel, la terapia génica, la reprogramación celular parcial, que es intentar rejuvenecer células. David Sinclair ha conseguido con esta tecnología curar la degeneración macular de un ratón, devolverle la vista. ¿Y la genética qué papel juega? Un 30%, 40%, pero por muy buena que sea tu genética, como te cuidas mal, la epigenética va a ser mala. Mucha de la gente longeva ha estado tranquila, ya ha estado contenta con su vida. Estar en paz con uno mismo es una clave determinante. ¿Hay científicos que están trabajando en la búsqueda de esa inmortalidad? Muchísimos laboratorios, porque curiosamente el tema del envejecimiento está muy vinculado al cáncer. Las células cancerosas son células inmortales. Muchas veces me han preguntado de todo lo que podemos hacer, ¿qué es lo que crees que puede ser más importante para lograr ese envejecimiento saludable? Y muchas veces he dicho Nos han hecho creer que envejecer es sinónimo de enfermedad, pero ¿y si no tuviera por qué ser así? ¿Y si pudiéramos llegar a los 90, a los 100 años sin dolor, sin enfermedades crónicas y con la misma energía y claridad mental que ahora? Porque el problema, como dice el doctor Durante en la entrevista, no es cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos. En este episodio descubrirás herramientas prácticas para reprogramar tu salud desde adentro hacia afuera, porque la verdadera revolución no está en los laboratorios, sino en nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud a partir de este momento. Así que si te intriga el potencial del cuerpo humano y si estás listo para desafiar los límites de tu edad biológica, este episodio es para ti. Empezamos. Estamos hablando de un día ser capaz de revertir la edad del cuerpo en un 50-75%. I really want to have multiple lifetimes with my son. Dos de las palabras más repetidas en este podcast y que verás que vuelven a aparecer en la entrevista con el doctor Durante son estas: omega 3. Por este motivo yo tomo este suplemento a diario con mis comidas y lo hago de la mano del omega 3 de nuestro patrocinador de hoy, B-Levels. Este suplemento se ha convertido en un aliado para cuidar mi salud cardiovascular, reducir la inflamación y fortalecer mi sistema inmune. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial al omega 3 de B-Levels? Cuenta con el certificado IFO, lo que significa que es un producto seguro y de la más alta calidad. Además, contiene el patentado Golden Omega, reconocido por su pureza y eficacia, asegurando que obtienes un aceite de pescado de máxima calidad. Y no olvidemos su balance óptimo de DHA y EPA, dos ácidos grasos esenciales para un corazón fuerte, un cuerpo sano y una mente clara. Si quieres probar el omega 3 de B-Levels, puedes comprarlo con un 5% de descuento usando el código Tiene Sentido a través del enlace de la descripción o escaneando el QR en pantalla. Y ahora sí, arrancamos con esta entrevista con el doctor Durante, donde descubrimos cómo podemos sentirnos jóvenes a los 100 años. ¿Cuál es la forma más saludable de entender el envejecimiento? Bueno, pues yo creo que la forma más saludable es entender el envejecimiento como un proceso natural que tienes que afrontar con ilusión, con optimismo y con esperanza. Esa es la forma más saludable, es esa forma de actitud ante él. Uh-huh. A nivel de término, se habla de antienvejecimiento, antiedad,
medicina preventiva proactiva, yo creo que también en la elección del término hay una intención. Sí, normalmente a mí el prefijo anti no me gusta mucho. De hecho, esto es algo que surge a finales de los 80, principios de los 90, el anti-aging, y luego ya se adopta en otros idiomas. Y ese tipo de tendencia pues ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, una de las asociaciones de medicina antienvejecimiento más fuerte de los Estados Unidos es la A4M, que es American Anti-Aging Academy, 4 AEs. Bueno, pues hubo excisiones, y de hecho yo me formaba en una de ellas, que es la AMMG, que es Age Management Medicine Group. Y una de las cosas que a ellos no les gustaba era la palabra anti-envejecimiento, porque realmente no buscamos ir en contra, sino intentar modularlo o revertirlo. Así que hoy en día verás pocas clínicas el término anti-aging está en desuso. También se utilizó muchísimo en los años 90 y principios de este siglo, y entonces ya se derivó hacia la belleza. Hacia belleza. Entonces en la parte médica se cambió. En este sentido, pues, ¿hacia dónde hemos ido? Pues hemos ido hacia la medicina para el envejecimiento saludable, medicina preventiva para el envejecimiento saludable, medicina de las PES, que si quieres luego hablamos, sí. Y lo último, que se mete el término longevidad. Pero también el término de longevidad puede tener sus connotaciones no muy apropiadas, ¿no? Que es confundir que vamos buscando alargar la vida en vez de alargar la vida en salud, que es el verdadero reto. Veía hace unos días en casa de mi abuela una foto de mi bisabuela. 18 años me dijo mi abuela que tenía en aquella foto. Parecía que tenía 40. Por otro lado, estamos alargando la esperanza de vida, es decir, estamos más jóvenes, al menos parecemos que estamos más jóvenes ahora, pero también a la vez estamos más viejos porque vivimos más. ¿Qué desafíos se nos presentan con la longevidad? Bueno, lo primero que te diré es que probablemente tu abuela a los 18 años estaba igual que tu madre a los 18 años y que tú a los 18 años. Aparentaba estar peor. Eso sí, porque no se cuidaban tanto y probablemente también porque la vida en aquella época era algo más dura. Otra cosa es a partir de los 35, que ya hay tiempo suficiente para que haya un acúmulo de daños en nuestro organismo. ¿Sería los 35 la edad como que empieza la decaída? Sí, esa es una de las teorías que hay de cuándo empezamos a envejecer, que si quieres hablamos más adelante. Pero antes déjame que te diga el desafío. O sea, el desafío es monumental. Es lo que se le llama el tsunami de plata o el silver tsunami. La cantidad de gente que va a haber por encima de los 65 años, 60 años, va a superar a la gente de menos de 20. Si esto no ha ocurrido, todavía no ha ocurrido en España, pero va a ocurrir, y esto es lo que vemos incluso pues, con ministerios que tienen el nombre de reto demográfico. O sea que todo el mundo avanzado está muy, muy concienciado de que el aumento de la esperanza de vida es algo que va a cambiar el mundo, como lo está cambiando el cambio climático, y que tenemos que abordarlo de alguna manera y cuanto antes mejor. Yo ya hace más de 15 años que escuché una conferencia en la Fundación Ramón Areces de un catedrático de demografía de la Universidad Complutense de Madrid, David Ryer se llama, y que dijo que íbamos al colapso. Y curiosamente que íbamos al colapso dos países en concreto, y dijo Italia y España. Y a mí me sorprendió, ¿por qué Italia y España? Y era por la alta natalidad en los años 50-60, por ser dos países de arraigo católico, donde no había entrado la anticoncepción todavía, y porque toda esa gente que nacimos en esos años, que somos los baby boomers, vamos a llegar en bloque a nuestra vejez. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la caída de la natalidad en estos dos países ha sido fortísima. De manera que el número de hijos por mujer ha caído de manera estrepitosa. Y eso va a hacer un envejecimiento muy acelerado de la población. Y dicho esto, no es que ahora el ser humano haya cambiado su genética
y que vivamos más porque hemos evolucionado. ¿Qué va? Lo que ha pasado es que morimos más tarde en bloque. Lo que quiero decir es que ya en la Grecia clásica o en la época de los faraones había gente que llegaba a los 80 y a los 90, pero eran poquísimos. Eran unas élites, era gente que era especialmente afortunada en la vida, en comodidad, en seguridad. Pero ahora ya muchísima gente llega a ese potencial, digamos, genético de llegar a esa edad máxima. En términos de salud, ¿el envejecimiento se considera o se trata como una enfermedad? Todavía no. De hecho, sigue habiendo debate de si lo es o no lo es. Hace unos años pues, se planteó en la Organización Mundial de la Salud, que tiene un libro gordo que se llama el ICD, que es International Classification of Diseases, o sea, la clasificación internacional de las enfermedades, de poner un código específico de enfermedad para el envejecimiento. Se lió la de San Quintín, porque había mucha gente en contra de definir a una persona mayor como enferma. Entonces, y además, ¿dónde pones el corte? ¿Es una cuestión de edad o es una cuestión de qué? Al final se llegó a un consenso, y esto creo que fue en el 2022, cuando se puso un código que dice así: declive intrínseco asociado al envejecimiento o al paso de la edad. O sea, lo que si hay un código es del declive propio del paso del tiempo. De igual manera que hay muchas enfermedades que tienen una vinculación directa con el paso del tiempo, por ejemplo, la degeneración macular asociada al envejecimiento, la artrosis, las cataratas, la hipertensión, la placa de ateroma, la demencia, la diabetes, el cáncer en general. En realidad, todas las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades vinculadas al proceso de envejecimiento. Y sabemos que a partir de los 35, 40, empiezan a subir su incidencia y ya sube de forma exponencial, y a medida que nos hacemos más mayores, más posibilidades tenemos de tenerlas. En una franja, por ejemplo, la cardiovascular es anterior al deterioro neurocognitivo, ¿no? La cardiovascular pues, te puede dar en los 50, los cánceres en los 60, el deterioro neurocognitivo más tarde, en los 70, cada una aparece en su momento. Pero todos antes o después vamos a tener alguna de estas, dependiendo de nuestra genética y también dependiendo de nuestros estilos de vida. Entonces lo que estamos intentando descifrar es cómo llegar a la esperanza de vida que ahora tenemos, los 80 y mucho, pero retrasar la aparición de esas enfermedades. Sí, eso se llama la compresión de la morbilidad. Y eso es un término que ya se acuñó en los años 80, hace ya más de 40 años, un señor que se llamaba Fries. Y lo que ya empezaban a pensar es que estamos avanzando mucho en curar enfermedades. Hemos vencido muchas enfermedades infecciosas. En el siglo XX hemos avanzado en higiene pública, en potabilización del agua, en anestesia. Podemos operar a la gente sin que sufra porque les anestesiamos. Podemos arreglar cosas con estas intervenciones, los antibióticos, fármacos como los que controlan el colesterol, los hipolipemiantes, que han alargado mucho la esperanza de vida y la aparición de la enfermedad cardiovascular y el infarto más tarde, en el momento de la vida. Entonces, todo esto, claro, nos lleva a que vayamos siendo, se va alargando esta esperanza de vida, pero no necesariamente en salud, sino que vemos que pasamos muchos años con esas enfermedades crónicas que nos tienen en una sensación de malestar crónico. De hecho, hablando en términos de salud, a lo largo de la vida pasamos por distintas fases. Podría haber una primera fase hasta los 30 y tantos años, en que se llama la
vida libre de enfermedad. No tenemos diagnósticos, o al menos no los conocemos, tampoco vamos mucho al médico. Curiosamente, las mujeres esta fase la acaban antes que los hombres, simplemente porque empiezan a ir al ginecólogo y ya pueden empezar a tener diagnósticos como ovario poliquístico o endometriosis o lo que sea. El chico, el hombre, va al médico joven porque se da un trastazo, porque hace deporte y tiene una rotura del menisco, pero no se le encuentran fácilmente enfermedades de este tipo crónicas que vayan a tener el resto de su vida. Después entramos en esa fase en la que ya tenemos algún tipo de enfermedad, pero que nos encontramos perfectamente bien. Pues bueno, puedes ser hipertenso o puedes ser diabético, puedes tener tus 50 años o puedes tener el colesterol alto, pero no notas nada, tú te encuentras perfectamente bien. Y esa es la vida en buena salud autopercibida, que se alarga hasta más o menos los 60 años. A partir de los 60 años, el 50% de la población, al menos en España, ya dice que se encuentra regular, mal o muy mal. El 50% de la población. Y de ahí hasta otro momento, que es cuando ya eres dependiente, cuando necesitas de la ayuda de otras personas para desenvolverte de una forma autónoma. Que esto ocurre como promedio en los 80. Y luego ya, un poquito más adelante, está la muerte. ¿Cuál es el reto? El reto es alargar ese punto de los 60, cuando empezamos a decir que nos encontramos regular, mal o muy mal, pues a los 65 de promedio, a los 70, a los 75 y a ser posible hasta el día anterior de la muerte. O sea, deberíamos encontrarnos bien o muy bien hasta el último día de nuestra vida. Ahí entiendo que entra la parte física de encontrarnos si hay enfermedades, pero también la parte mental, porque nos pasa que vemos a personas mayores que, bueno, tú dices, para la edad que tiene está muy bien, pero te dicen que está mal. Es como que hay una pandemia de decir a cierta edad que ya empezamos a estar mal. Sí, bueno, eso es una actitud, ¿eh? Esto es una actitud y de hecho la actitud ante la vida o el positivismo es una de las claves del envejecimiento saludable. Como no sé si ya te lo he dicho, que acabo de estar hace un mes y medio en Estados Unidos y una de las palabras que se repetía en este evento, que es espectacular, era lo que se llama mindset, que es mentalidad. Y es una actitud. Por otro lado, muchas veces me han preguntado que de todo lo que podemos hacer, ¿qué es lo que crees que puede ser más importante para lograr ese envejecimiento saludable? Y muchas veces he dicho la actitud. Y recordando a una persona que se llama Leonard Hayflick, que murió este año precisamente con 98 años, que es el hombre que descubrió el límite de máxima esperanza de vida humana, que se llama límite de Hayflick, y consideró que estaba en torno a los 120-130 años. Pues este señor ha muerto muy longevo, con 98, y yo le escuché en Las Vegas decir que lo más importante para envejecer en salud eran 3 cosas: actitud, actitud y actitud positiva ante la vida. O sea, siempre afrontarla con alegría, con ilusión y como esperanza, como te he dicho en la primera pregunta que me habías dicho de qué tenemos que hacer, cuál es la manera más saludable de afrontar el envejecimiento. Creo que la persona más longeva ha sido una mujer con 122 años. ¿Crees que llegaremos pronto a poder pasar la barrera de los 130? Pues aquí también hay bastante debate. No sé si has oído hablar de lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad. No. La velocidad de escape de la longevidad es el momento en el que los avances tecnológicos alarguen tu vida y la mía más de lo que envejecemos. Me explico. Si nosotros analizamos cuánto ha aumentado la esperanza de vida en los últimos años y hacemos un promedio, pues mira, ha aumentado 30 años en un siglo. Más o menos sale a 3 meses por cada año. Entonces, tú puedes decir, pues bueno, me acerco cada año, estoy un año más cerca de mi muerte. Pero en realidad no estás un año más cerca, estás 9 meses más cerca de tu muerte. Pero a medida que va avanzando la tecnología, puedes estar medio año más cerca de tu muerte, hasta un momento que dijeras, por cada año que cumplo, todo avanza tanto que mi muerte sigue estando a la misma distancia.
Pongamos que yo tengo 61, me voy a morir a los 91. Pero como avanza muy rápidamente toda la medicina y la tecnología, pues no me voy a morir a los 91, me voy a morir el año que viene a los 92 y al siguiente a los 93. Así que me quedo a 30 años de mi muerte. En ese momento, eso se llama la velocidad escape de la longevidad. Y hay mucha gente que piensa que vamos a llegar a esa situación pues en el 2029, en el 2030, por estos grandes avances de la tecnología. Y hay visionarios, por ejemplo, Ray Kurzweil o Aubrey de Grey, que son gente importante y relevante en esto de la ciencia del envejecimiento, que defienden esta teoría. Pero en realidad lo que se está viendo, y de hecho se ha publicado en este año 2024, es que no se está yendo más rápido, incluso se está empezando a ver un plató, es decir, que ya no parece que se esté alargando, pero no se está alargando porque los malos estilos de vida en muchas poblaciones, sobre todo las más avanzadas, están haciendo el efecto contrario, hacia atrás, sobre todo las epidemias de obesidad, lo cual lleva a diabetes, a mayor incidencia de cáncer y de enfermedad cardiovascular. O sea, que si medimos los números poblacionales, los números gruesos, puede ser que no veamos eso. Ese es un artículo muy interesante y que salió el pasado mes de octubre. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro artículo que está diciendo que sobrepasar ese récord del mundo de longevidad, del límite de Hayflick, que lo tiene hoy por hoy una señora que murió en 1997 con 122 años y 164 días, no lo ven posible hasta 2060 o más. La siguiente persona vivió 119, una japonesa, Tanaka. La siguiente 118, una francesa, Sor André. La siguiente era una española que ha muerto este año con 117. Nos vamos alejando del récord, no nos estamos acercando al récord. ¿Y esa idea de Brian Johnson, que va a vivir 150 años? Pues, ¿Y está jugando con toda la tecnología y con todo lo que el mercado le pone por delante? Sí, bueno, pues yo no lo creo. Yo sinceramente no lo creo y lo que se está viendo, pero ahora te explico el por qué. O sea, ojalá lo consiga, ¿no? O sea, Brian Johnson, yo conozco al jefe de su equipo médico y estamos en un chat, 250 médicos del mundo que nos dedicamos a esto, y el chat es el que lo maneja es el médico de Brian Johnson. Bueno, en cierta manera es un poco un mensaje de ilusión, pero también provocador, que algunos grandes expertos del mundo de la longevidad no lo ven muy positivo, ¿no? Porque es crear falsas expectativas. Y como te he dicho, vamos viendo que la velocidad de escape hacia la longevidad no va aumentando a nivel poblacional. Otra cosa es en gente como Brian Johnson, que puedan gastarse esos 2 millones de dólares al año que dice que se gasta para hacer estos experimentos, ¿no? Y por otro lado, este otro estudio que te quería comentar, que se ha publicado hace 2 meses o 1 mes y medio, que viene a decir que hasta el 2060 nadie va a pasar ese récord del 1997 de los 122 años, que también hay gente que lo pone en duda, porque muchas veces estas larguísimas longevidades tienen un poco de fraude, en el sentido que la gente antiguamente, si podía, cambiaba su fecha de nacimiento, bien para ser más joven y poder decir que es más joven porque le interesaba una mujer pues para casarse o para lo que fuese, o por temas de pensiones o de una viudedad o de dinero o algún motivo de otra índole. Entonces, sí en los registros de nacimiento de hace 100 años no son muy seguros. Esperaremos a ver. Cuando los baby boomers, esa bola de gente que nacimos entre los 50 y los 60, principios de los 70, vayamos envejeciendo, habrá más probabilidades de que alguno de nosotros, o varios de nosotros, vayamos saltando
en mayor proporción la cifra de los 100, seamos centenarios, seamos supracentenarios, que es de más de 110, o que seamos supercentenarios, que es más de 115. Cuando haya un número suficientemente robusto de supercentenarios, ahí estará el récord. Pero ahora lo que vamos viendo es que esos grupos van siendo más pequeños. Ayer murió el hombre más anciano del mundo, con 112. Pero el año pasado, o a principios de este año, murió este que murió ayer o antes de ayer es inglés. El anterior era venezolano y tenía 114. Y el récord del mundo tiene 116. Vamos para atrás. Pensamos que vamos hacia adelante, vemos cada vez como que la esperanza de vida, o quizás el anhelo, ¿no?, de querer vivir más años el ser humano, porque al final la muerte forma parte de la vida y morir es natural. Pero sí que constantemente vemos, y por eso se abren este tipo de conversaciones, de que hay un anhelo, un deseo natural de querer vivir más años. ¿Crees que alguna vez podremos, soñando, tirando alto, a ser inmortales? En mi opinión, no. Y tengo mis debates con los inmortalistas. ¿Eso quiere decir que es usted muertista? No, porque yo ¿Inmortalista? No me gustan los extremos. Y la palabra muertista, pues Me sorprendió los términos, no los conocía antes de la entrevista, ¿eh? Sí, la palabra muertista a mí me parece muy gracioso, ¿no? Porque los inmortalistas son los que defienden que vamos a poder llegar a ser inmortales, de alguna manera u otra, ¿no? Pero como lo pensamos, o sea, estar físicamente vivos eternamente, eso no lo veo. Otra cosa es que digan es que tu ser entero pasa a una gran computadora y entonces todas tus experiencias, vivencias, recuerdos y sentimientos han quedado registrados que podrán colocarse dentro de otro organismo y entonces tú ya no te has muerto, ¿no? Pero el cuerpo en sí desapareció, pero tu esencia sigue estando, ¿no? Bueno, esto puede ser un poco la inmortalidad o de muchas religiones, o sea, decir, entonces ya somos inmortales porque no vamos a morir, vamos a ir al cielo en nuestra religión católica o al infierno, ¿no? Pero no, ya en sí seríamos inmortales. Entonces, pero eso es jugar un poquito un poco a la confusión. Entonces, a mí la terminología de extremos, inmortalista, y si no eres inmortalista eres un muertista, pues no me gusta. Yo me muevo más como médico en el ámbito de alargar la vida en salud, de conseguir eso que los anglosajones llaman el lifespan, y que es alargar eso que te he dicho, ese corte que estaba en los 60, alargarlo a los 70, a los 80, a los 90, y estar bien todo el tiempo que podamos. Eso me parece más razonable. Y leí en su libro, Joven a los 100, que podría existir la posibilidad de que llegue un momento que el cuerpo ya no se deteriore más. Cuando estaba leyendo esto pensé, hay científicos que están trabajando en la búsqueda de esa inmortalidad. Muchísimos laboratorios, porque curiosamente el tema del envejecimiento está muy vinculado al cáncer. Las células cancerosas son células inmortales y entonces muchos de los grandes laboratorios de investigación del cáncer de la segunda mitad o el último cuarto del siglo XX, pues se han empezado a interesar por este tema. Y ahora en todos los países desarrollados hay centros de investigación que se dedican al envejecimiento. Que está uno de ellos en el mes de octubre se llama el BUCK Institute en California. Es un centro que se dedica exclusivamente a esto y donde han salido grandes investigaciones vinculadas con la longevidad en gusanitos, el C. elegans, o en ratones, en mamíferos más grandes, y ya intentan hacer la traslación a humanos. Y son monográficos, o sea, son centros de investigación sobre el envejecimiento. Y sí, creo que vamos a llegar a un momento en que empecemos a ralentizarlo y que no pase el tiempo. Lo que no sabemos,
O sea, podemos llegar a curar el cáncer, podemos llegar a curar la enfermedad cardiovascular, podemos llegar a curar la demencia, la diabetes, muchas de estas enfermedades. Y hay estudios que dicen que esto puede alargar la vida, la esperanza de vida promedio un poquito, pero no nos va a llevar a los 150 años, porque seguirá habiendo envejecimiento y pueden aparecer otras enfermedades que hoy desconocemos. Hace 100 años no se conocía tanto el Alzheimer, porque la gente no llegaba a ser tan vieja como para tenerlo. O no había tanto cáncer, porque la gente no llegaba a ser tan vieja como para tenerlo, porque morían antes de una infección, de un accidente o de una muerte violenta, o morían ya de algo cardiovascular que viene antes que estas otras. ¿Qué viene cuando curemos todo esto, cuando empecemos a vivir en bloque 110, 115 años? ¿Qué enfermedad aparecerá? Probablemente aparezca alguna nueva. ¿Cuáles son los últimos avances que usted conoce en el ámbito del envejecimiento? Pues esto lo podríamos estructurar bueno, lo primero es que la ciencia del envejecimiento, la medicina del envejecimiento, es algo relativamente novedoso, ¿no? No tiene tantísimos años, ¿no? Y entonces, lo último que hay, las tendencias van por la medicina regenerativa, por la terapia génica y por lo que una mezcla de las dos, que sería la reprogramación celular parcial, ¿no? Que es intentar rejuvenecer células. Esto ya se ha conseguido. Esto se dio un premio Nobel en el 2012 a Shinya Yamanaka, que descubrió unas proteínas que estaban codificadas por unos genes que podían hacer que una célula adulta pasara el tiempo hacia atrás hasta convertirse en una célula madre pluripotencial. Eso se las llamaron las células pluripotenciales inducidas, provocadas. Si lo puedes hacer con una célula, quizá lo puedes hacer con un tejido. Si lo puedes hacer con un tejido, lo puedes hacer con un órgano. Y ha habido otros investigadores, también como un español, Juan Carlos Izpisúa y Alejandro Campo, que han conseguido reprogramar algún ratoncito entero, o sea, un organismo entero. David Sinclair ha conseguido con esta tecnología curar la degeneración macular de un ratón, devolverle la vista con la reprogramación de células para que vayan hacia atrás. Y esto yo creo que es lo que viene en un futuro, pero muy, muy fuerte. Además de que la terapia regenerativa con células madre heterólogas, o sea, de cordón umbilical, que no sean o tuyas reprogramadas o tuyas almacenadas cuando eras niña o más joven y luego te las vuelves a poner, o terapia génica, que consiste pues en metiéndote con un virus, un adenovirus, es el vector para meterte una mutación en tus genes que sea transitoria y que active una proteína que te rejuvenezca de alguna manera. Por ejemplo, que una proteína que haga que no pierdas masa muscular, por decir una cosa, o que no se te acorten los telómeros. Has dicho que era algo novedoso. Su carrera profesional había estado en la medicina deportiva, pero ahora llega a la medicina preventiva proactiva. ¿Por qué ha cambiado una disciplina por otra? O quizás ambas son disciplinas de alto rendimiento. Sin duda, o sea, yo creo que las dos lo son de alto rendimiento, y de hecho yo me dedicaba al alto rendimiento deportivo y era como una evolución lógica de mi profesión. Aunque me dedicaba al alto rendimiento deportivo, pues también veía deportistas amateur, ¿no? Que iba gente que se cuidaba, que hacía ejercicio regularmente, y todos íbamos envejeciendo, yo mismo con mis propios pacientes, por decirlo de alguna manera. Y entonces alguno de ellos ya me empezó a decir a finales de los 90, oye Ángel, fíjate lo que está apareciendo en Estados Unidos. Me hablaba de esa asociación de la A4M, del American Anti-Aging Academy. Fíjate lo que está pasando, cómo los médicos ya están interesándose por el envejecimiento en sí. Claro, yo cuando hice la carrera eso no se lo planteaba a nadie. Y el término anti-aging era cosmético, era una cuestión de apariencia, ¿no? Lo que el anti-envejecimiento era camuflar el envejecimiento aparente.
las canas, las arrugas, eso era el antienvejecimiento. Pero luego ya se empezó a hablar de un antienvejecimiento mediante la prevención, ¿no? Oye, estamos curando muchas enfermedades, pero no llegamos tarde a ellas. Si pudiéramos posponerlas, pues estaríamos mejor más tiempo. Y ya lo último que hay, la última fase, es a partir del 2015 más o menos, que es cuando todos estos laboratorios empiezan a estudiar en profundidad qué podemos hacer para actuar sobre las marcas del envejecimiento. Y aquí hay que hablar de un importantísimo artículo que publicó como primer autor Carlos López Otín, que se llama The Hallmark of Aging, las marcas del envejecimiento, en el 2013 en la revista Célula, donde un poco organizaba lo que ya se sabía en torno a 9 marcas del envejecimiento. En el 2023, el año pasado, publicó otro donde esas 9 marcas se ampliaron a 12, se metieron 3 más, y hay, ya te digo, muchos laboratorios que están investigando para qué hacer en cada una de esas marcas. Y una de ellas es el agotamiento de las células madre. Pues bueno, ¿qué podemos hacer para que no se agoten? Mis células madre ya no son las que yo tenía cuando tenía 7 años. Cuando tienes 7 años, te caes al suelo, te haces una herida y se cura en un ratito. Ahora te haces un golpe y notas cómo esa lesión tarda muchísimo. Una lesión deportiva, un esguince, una rotura muscular, una rotura ligamentosa, cualquier cosa, ahora tarda mucho más y eso es en parte por el agotamiento de las células madre. ¿Podemos actuar sobre ellas de alguna manera? Pues a lo mejor sí, esa es una de las causas. Otra causa, otra de las marcas, es el acúmulo de células senescentes, que son células que ya han llegado a un momento en el que ya no se dividen más y quedan como, se las llama células zombie, quedan vivas pero no aportan, todo lo contrario, dañan el entorno que hay a su alrededor, aunque también tienen su función beneficiosa. Si podemos encontrar alguna manera de limpiar nuestro cuerpo de células senescentes, pues ya tenemos otra forma. Entonces, si vamos una por una sobre esas 12 marcas del envejecimiento, vamos a ir encontrando la forma de mantener, ralentizar ese proceso. Si quieres te cuento una anécdota. Hace escasamente una semana, una colaboradora mía que estaba en Londres, estaba con David Sinclair, este investigador de Harvard, y me mandó una foto con él. Pues la foto era impresionante. David Sinclair dejó de estar en los medios por una cuestión de competencias, ¿no? Porque a pesar de ser un investigador en Harvard, pues es un empresario y que tiene muchos intereses en cosas que por otro lado él vende o él promociona. Y bueno, hacía un tiempo que yo no le veía en las redes sociales, en los vídeos o en entrevistas. Pero al verle la foto de la semana pasada me quedé impresionado del aspecto que tenía. Que si bien podría ser un aspecto cosmético, que se había teñido el pelo o que se hubiese hecho algo de medicina estética en la cara, pues abres la pantalla y te das cuenta de que estaba realmente bien. O sea que yo sí creo que hay algún tipo de intervención que sí va funcionando. Y te voy a contar otra de ayer. Venga. Otra de ayer. Y es que un amigo mío, gineco-oncólogo, mexicano, me manda una microentrevista que hace a una doctora norteamericana que es una experta en el tratamiento con testosterona en mujeres con cáncer de mama. O sea, es un tema muy, muy concreto. Yo le mandé una foto mía con esa doctora que se llama Rebecca Glaser de hace años, pero no me acordaba cuántos años, ¿no? Y cuando me vi en la foto con Rebecca Glaser y vi la foto que me había mandado mi amigo Antonio Posadas, el ginecólogo mexicano, con Rebeca, me di cuenta que yo algo debía estar haciendo bien. ¿Qué estáis haciendo en esas dos fotos, los dos protagonistas? Algo bien, ¿qué hay detrás? Pero no, digo que algo yo estaba haciendo bien, porque cuando miré mi foto, le dije a una doctora que trabaja conmigo,
abrí mi foto y le dije, dime de cuándo es esta foto. Y ella la miró y me dice, no sé, de este verano, del año pasado. Era de hace 10 años. Entonces, yo mismo, y esta mañana le he hecho la misma prueba a mi mujer. Le digo, no la miras demasiado, ¿no? Pero algo pasa. O sea, mi aspecto no ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. Yo quiero saber, porque de primera mano tenemos la información, te tenemos a ti como experto, pero también se intuye que ha podido hacer ese científico de Harvard también para estar joven, más joven todavía. Es decir, los dos estáis haciendo cosas, no sé si las mismas o no, pero yo quiero saberlo. Bueno, probablemente estemos haciendo muchas cosas parecidas, aunque yo no me meta tan en la vanguardia o en lo que se podría llamar biohacking. Este término de biohacking, el prototipo es Brian Johnson, ¿no? La persona que hace todo lo que se está haciendo en un ratón, en un gusano o en lo que sea, y lo experimenta en sí mismo. Lo bueno que tiene es que él, cuando las cosas no van bien, lo dice y se retira. E incluso sube vídeos con la cara hinchada porque se ha puesto un tratamiento que le ha ido fatal, ¿no? Bueno, pues, pero temas de nutrición, temas de ejercicio físico, evitar hábitos tóxicos, respetar la higiene de sueño, en fin, el control de biomarcadores. Si te metes en la página web de Brian Johnson, es espectacular muchos de los biomarcadores. A mí me divierte ver, porque como yo tengo los míos, compararme con él, ¿no? Para ver, en algunas cosas yo los tengo mejor y la mayoría de él los tiene mejor que yo. También es 15 años o 12 años más joven que yo. Y luego ya está toda esta parte que se llama la gerociencia y la utilización de geroprotectores, que son sustancias que actúan sobre esas marcas del envejecimiento que hablamos anteriormente, o incluso ya dar el paso a lo de las células madre o terapias génicas, que por cierto no están aprobadas ni en Estados Unidos ni en Europa. De hecho, la mayoría de los norteamericanos hacen turismo sanitario y se van a los países del Caribe donde la legislación es más laxa y sí se puede hacer ese tipo de tratamientos. Van a México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Islas Caimán, y allí montan sus propias clínicas donde pueden hacerse, por ejemplo, tratamiento con células madre. ¿Hay una línea consensuada por la comunidad científica? ¿O de repente parece que un tratamiento funciona, pero ahora no, uno dice que sí? Es decir, ¿hay controversia en lo que está funcionando? Muchísima controversia. Y no hay una línea consensuada todavía. Ya te digo que es una línea de la medicina que viene muy fuerte para un futuro y que quiere empezar a afianzarse. De hecho, otra sociedad que se ha creado es la Healthy Longevity Medicine Society, que su principal objetivo es empezar a definir protocolos y de consenso. El año pasado en el Instituto BAC, que te comentaba, hubo una reunión que era de las grandes clínicas de longevidad, parecidas a la mía, y para un poco consensuar protocolos de actuación. Lo va a ver el mes que viene, o dentro de 10 días, va a haber otra. Yo estuve con el organizador hace un mes y medio. La verdad no podía permitirme hacer otro viaje a la costa oeste de los Estados Unidos, que es casi una semana sin estar atendiendo mi clínica, pero el año que viene sin duda voy a participar porque sí se está organizando y sí se están haciendo ese tipo de protocolos para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que sí tiene un alto grado de evidencia científica, lo que tiene un medio, lo que no tiene evidencia científica? Pero bueno, hay muchas miles de personas que están haciendo, si no tanto como Brian Johnson, bastante, ¿eh? O sea, ya te he dicho que el turismo sanitario a estas clínicas que hay en Centroamérica para ponerse células madre es muy grande. Hay miles y miles de casos que se van acumulando y por lo menos por ahora no se está viendo nada malo llamativo. Antes, cuando ha contado la anécdota de su foto, me ha entrado una curiosidad sobre su edad biológica. Porque claro, ya ha confesado usted la edad de su DNI, pero ¿cuál es su edad biológica? Bueno, lo primero si lo quiere compartir. Sí. Depende de qué reloj utilice.
Pues vamos a ver qué tipo de reloj existe. Exacto. Bueno, entonces, y también lo que tengo que decir es que los relojes biológicos todavía no están puestos en hora. Hay muchos relojes biológicos. Yo empecé midiéndome la longitud de los telómeros. Esto hace 12 años, o sí, a mis 47. Hace 14 años fue la primera vez que me medí la longitud de los telómeros. Ese dato biomédico, ese biomarcador, por un algoritmo se transforma en una edad biológica. Pero es un algoritmo, es una fórmula matemática. De igual manera que tú te puedes subir en un aparato de la composición corporal, una bioimpedanciometría, y en muchos aparatitos te dicen su edad biológica es de tanto, porque lo que hace es comparar tu porcentaje de grasa con el promedio de una mujer de otra edad, ¿no? Y puede ser inferior o puede ser superior. Te puedes hacer un test neurocognitivo y tener otra edad biológica. Puedes tener la edad biológica de la fuerza de antebrazo, puedes tener la edad biológica de la glicación de las proteínas, puedes tener los últimos relojes que hay, lo que hacen es medir la metilación del ADN, que son los relojes más avanzados. Pues depende de qué reloj mida, tengo una edad u otra edad, y además algunas de ellas bastante heterogéneas o bastante distantes. Por ejemplo, el de la glicación de mis proteínas, que sería como la caramelización de mis proteínas, mi edad biológica era de 20. Increíble. Ahí hay pues bueno, no por... Pero la mayoría de las otras de metilación de ADN sí andan unos pocos años por debajo de la mía. Andan en un 58, 59, algo así. Por otro lado, se habla mucho hay lo que se llaman las Longevity Olympics. O sea, hay unas cuantas miles de personas en el mundo que con uno de esos relojes y un evento patrocinado por el laboratorio que comercializa ese tipo de reloj, lo que miran es saber quién es el que es capaz de separarse más de su edad cronológica en un determinado tiempo. Ahora mismo, viniendo para acá en el tren, estaba leyendo una noticia muy reciente de cómo Brian Johnson, que ha sido el récord del que iba ganando estas Olimpiadas, no sé si ya le ha pasado a alguien o no, pero siempre ha estado arriba. Hay otra persona que por $120 al mes se acerca mucho a él, que es una señora. Y es haciendo su ejercicio y comiendo bien y tomando unos pocos suplementos. Bueno, entonces los relojes biológicos, la realidad es que todavía no los tenemos en hora y todavía no podemos hacer una medición única, precisa. A mí me gusta ver más tu funcionalidad. Tú puedes saber cuánto de mayor o de envejecida o de joven te sientes, comparándote con cómo hacías un determinado deporte hace 20 años o hace 5 años, o cómo ves tu capacidad neurocognitiva y otros aspectos. O sea que no es fácil medir la edad biológica. Con lo que está en nuestras manos, sin entrar dentro de lo que es ya esa tecnología o los $2 millones al año que pone en su envejecimiento Brian Johnson, con lo que yo puedo hacer hoy, con las herramientas que tenemos, ¿cuántos años podríamos ajustar la edad de cronológica biológica? Es decir, con lo que tenemos, alimentación, ejercicio, mucho. Descanso. Esto es el principio de Pareto, mucho. O sea, con estilos saludables de vida bien aplicados, podemos ganar mucho. ¿Hasta cuánto? No te sabría decir. Hay estudios, y recuerdo que algo escrito en alguno de mis artículos sobre esto, pero por ejemplo, el no ser obeso te puede recortar 8 o 10 años de tu fecha de muerte. El no fumar era menos 5 años, el no beber alcohol 3 años. O sea, sí hay estudios que analizan cómo comportamientos en estilos de vida te pueden alargar tu esperanza de vida, o leído de otra forma, te pueden rejuvenecer un tiempo, ¿no? Así que yo creo que realmente podemos llegar a los 90, 100,
Por eso yo en mi libro, el título de Joven a los 100, lo que quería decir, eso es una cosa muy posible a la mayor parte de la población si adopta esos estilos de vida buenos y se cuida a lo largo de la vida, sin hacer intervenciones que actúen sobre los hallmark of aging, sin pasar a la medicina de la longevidad. Luego, los que abogan por que vamos a sobrepasar eso es porque dicen, no, es que hay que hacer la medicina de la longevidad. Entonces ya, si actúas sobre las marcas del envejecimiento, ese envejecimiento natural que podríamos alargar hasta los 90, 100 y en buena salud, es cuando se puede saltar para llegar al límite de Hayflick e hipotéticamente sobrepasarlo. Pero todavía hay muy poca gente que haya sobrepasado los 110. ¿Y la genética qué papel juega? Pues la genética siempre hemos hablado de un 30%, 40%. Esto viene de unos estudios antiguos en los que comparaban mellizos y gemelos univitelinos en los que habían tenido distintas vidas. Unos habían vivido en una ciudad, otros en otra, unos habían tenido fortuna en la vida y otros infortunio, y entonces intentaban ver cuánto de su esperanza de vida y de sus enfermedades estaba justificada por el estilo de vida, por cómo habían vivido, y cuánto por la genética. Y de ahí salía que el estilo de vida o el ambioma, que ahora te explico lo que es el ambioma y el estilo de vida, era un 70%. Te explico porque el ambioma es tu relación con el medio ambiente, que no solamente depende de tus estilos de vida, también depende de cómo te trata a ti la vida. Es decir, tú puedes cuidar mucho tus estilos de vida, pero si estás en un país en guerra o estás en una zona muy deprimida o pasas hambre, que no depende de tus estilos de vida, pues eso es parte del ambioma, no es parte de tu voluntad. La epigenética. Luego todo eso se transforma en epigenética, efectivamente. Epigenética significa por encima de la genética. Entonces tú tienes tu genética, pero por muy buena que sea tu genética, como te cuidas mal, la epigenética va a ser mala. Y por mala que sea tu genética, si te cuidas bien, la epigenética puede ser buena. Bueno, y siguiendo con esto, parece que los últimos estudios cada vez dan menos valor a la genética y más al ambioma. Y se está yendo hacia el 95% del ambioma y un 5% del genoma. Pero también hay que reconocer que esa gente que hoy por hoy sobrepasa los 100 o los 90 y muchos, tienen bastante de genética. Porque muchas veces cuando les hacen estas entrevistas a esta gente, resulta que no han tenido las vidas más saludables. Se te cuelan unos cuantos fumadores, muchos bebedores, y gente que te dice, pero si yo no he bebido agua en la vida, si yo solo bebo vino. O anécdotas de este estilo, ¿no? No es lo más habitual, pero ya en la gente que hoy en día sobrepasa los 100, tienen bastante de genética. Van quedando los que fueron más afortunados en su nacimiento, los que se cuidaron y los que no. O sea que la genética sí pesa mucho cuando ya eres muy mayor, porque solo quedan los afortunados, y no tanto cuando eres más joven. Y lógicamente los estilos de vida, eso en lo que podemos actuar pesa mucho, así que sí merece la pena. Pues vamos a ver cuál es el estilo de vida o cuál es esa medicina preventiva, que entiendo que tiene mucho de estilo de vida, para intentar al menos tener hoy la información de qué podemos hacer si queremos envejecer saludablemente. Pues lo primero que yo diría que tenemos que hacer es saber cómo estamos, medirnos, porque si no nos medimos no sabemos cómo estamos. Lo que no se mide no es susceptible de mejora, creo que dijo un matemático o un economista hace tiempo. Así que sí, tenemos que saber cómo estamos. Si tú sabes cómo estás, puedes tomar medidas y luego adoptar esos estilos saludables de vida. El movimiento, no te diría el deporte, no es cuestión de que te pongas a jugar al fútbol, es cuestión de que seas
físicamente activa, que vayas a los sitios andando, que subas escaleras, que pases, y si puedes hacerlo con más intensidad, mejor. Y si ya puedes hacer ejercicio de fuerza, cardiovascular, de flexibilidad, de equilibrio, mejor. Y si ya te puedes divertir jugando al fútbol o al baloncesto o esquiando o lo que te guste, pues mejor que mejor. Así que el movimiento es importante. Luego, el comer razonablemente bien. Comer razonablemente bien es adoptar la famosa dieta mediterránea. Ese yo te diría que es el pilar principal de la alimentación saludable. Evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. Comer comida real, es decir, la comida que tú cocinas. Tú te compras tu leguminosa, tus verduras, tu fruta, tu carne, tu pescado, los huevos, todo eso que sea lo más natural posible, lo menos envasado y lo menos procesado posible, y se cocina. Luego pondría la higiene de sueño, importantísimo, ¿no? Respetar la regularidad en tu sueño, intentar acostarte y levantarte todos los días en una franja horaria similar. Oscuridad absoluta, no hace falta llegar al búnker en el que duerme Brian Johnson, que es negro, no tiene ventanas y está el aire purificado y además duerme solo, para no tener interrupciones en su sueño. Pero la higiene de sueño es importante, alejarnos de la luz azul, de los móviles, tabletas, antes de dormir, tener alguna técnica de meditación o algún tipo de acción, la lectura en papel, por ejemplo, o escuchar música suave, un baño de agua caliente. Hay muchas formas de ir abordando el momento de acostarse. He dicho higiene de sueño, alimentación, ejercicio, evitar hábitos tóxicos, obviamente, pues el tabaco, alcohol, drogas. Hay otros tóxicos ambientales que no dependen tanto de nosotros, sino que dependen de ese ambioma, que es la polución atmosférica, que también ahí podría estar las líneas de alta tensión, campos magnéticos. Pues bueno, eso ya no depende tanto de nosotros, pero también se podría valorar. Control del estrés y del estado de ánimo, eso que hablábamos de la actitud, con técnicas de meditación, introspección, gimnasias cuerpo-mente, yoga, tai chi, el mindfulness. Pues esto sería otro de los pilares que podríamos abordar. Y básicamente ahí están los pilares de los estilos saludables de vida. Ya si queremos dar un pasito más, podríamos entrar en la suplementación nutricional, la terapia de optimización hormonal y ya por encima de eso yo entraría en la gerociencia, estas últimas tendencias que hemos hablado, de utilizar suplementos que actúen sobre las marcas del envejecimiento, o ya en el último nivel pues iríamos a las terapias regenerativa, génica, reprogramación celular, que hemos hablado también de ello. Cuando alguien va a su consulta, lo primero que dice usted es que hay que medir. ¿Pero qué medimos exactamente? ¿Qué es lo que tenemos que medir para saber si estamos envejeciendo bien o no? Bueno, lo primero, hay muchas cosas, hay cientos y cientos de biomarcadores de los que podemos medir, ¿no? En realidad, este tipo de medicina se parece mucho a la medicina convencional, a un chequeo general que te pudieras hacer, ¿no? Pero incorpora biomarcadores también más vanguardistas, ¿no? Aparte de los análisis de sangre, medimos la composición corporal, y en composición corporal pues buscamos la cantidad de grasa visceral que tienes, medimos densidad de los huesos, medimos condición física, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica, equilibrio, potencia. En la analítica medimos lo clásico, el hemograma, serie roja, serie blanca, plaquetas, hígado, riñón, perfil lipídico, proteinograma, medimos vitaminas, algún marcador como la homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular y también de
osteoporosis y diabetes y cáncer, medimos el perfil hormonal, podemos medir marcadores de riesgo cardiovascular más avanzados que el perfil lipídico, por ejemplo la ApoB. La ApoB es una proteína, la más heterogénica de todas las que hay, la lipoproteína A, el fibrinógeno, en fin, hay cientos de biomarcadores que podemos medir. De hecho, nosotros empezamos con un perfil bastante exhaustivo. El análisis mínimo de una mujer tiene unos 104 biomarcadores y el mínimo de un hombre 107, un poco más por el tema de la próstata. Pero a eso casi siempre le caen encima otros 50 o 70 biomarcadores de otro tipo, antropométricos, neurocognitivos, físicos. Con todo eso, por otro lado, luego se interpreta con un criterio que es de óptimos. No nos conformamos con que esos marcadores estén dentro de los rangos de referencia. Los rangos de referencia son muy vulgares, muy básicos, muy amplios. Normalmente entra el 95% de la población entra dentro de esos rangos de referencia. Depende a dónde te vayas. Yo a veces les explico a mis pacientes, es que si consideramos que el 95% de la población tiene que ser normal, si nos vamos a Nueva Orleans y buscamos ahí aleatoriamente la población cuánto pesa, nos veremos que midiendo 1,70 m, pesar 100 kilos es lo normal. Pero ¿es lo deseable? Pues probablemente no es lo deseable. Pues así que nos movemos con estos criterios y de hecho lo que hacemos es que los marcadores los categorizamos en óptimos, subóptimos, que serían normales, pero fuera del rango óptimo, altos y bajos. Así que ya empezamos a interpretar los biomarcadores de otra manera. Y luego lo que intentamos hacer es, con todas estas medidas que hemos hablado, colocar el mayor número de biomarcadores en su rango óptimo. Ayer interpretaba a última hora el resultado de un paciente que lleva ya muchos años conmigo y su listado de biomarcadores fuera del rango óptimo era mínimo. Un hombre de 56 años. Enhorabuena. Entonces me decía, oye, tenemos que quedar, quiero hablarlo tranquilamente contigo, pero te adelanto que fenomenal, esto va muy bien. Y además, como lo tenemos controlado desde hace tiempo, sabemos que tiene placas de ateroma y que tiene una osteopenia, que es un comienzo de descalcificación de hace tiempo. Pero en los últimos 5 años no han empeorado ni las placas ni la osteopenia, lo cual es una buena evolución, porque no va a peor, está mantenido. En algunas cosas, como la densidad mineral ósea, puede revertir, o sea, podría haber ido a mejor. No hace todo el ejercicio que a mí me gustaría que hiciese por falta de tiempo, que probablemente tenga que ver con eso, porque después es muy difícil atribuir a un tipo de intervención un efecto, porque cuando haces tantas cosas, al final, a veces me preguntan, ¿y cuál es la que funciona? No lo sabes. Probablemente es la conjunción de todas ellas. ¿Qué inquietudes tienen esas personas que van a visitarle, doctor? ¿Es un tema de quiero vivir más y mejor o simplemente quiero sentirme bien? Pues casi todo, esa es la primera pregunta, bueno, la segunda. La primera pregunta que hago es ¿cómo te encuentras hoy? Porque como es el día que hacemos las mediciones, esas mediciones pueden estar afectadas por un proceso en ese momento. Pero la segunda que hago es ¿cuáles son tus objetivos? Y entonces la mayoría de la gente dice quiero envejecer lo mejor posible, quiero mantener mi salud y vitalidad el mayor tiempo posible. Y luego ya entran en temas menores, ¿no? O temas más particulares. Hay gente que te dice, quiero mejorar mi rendimiento físico porque voy a subirme una montaña, por decir algo, o voy a correr una media maratón, o tengo hijos muy jóvenes y los tuve muy mayor y no quisiera ser su abuelo, o tengo una nueva pareja que es 20 años más joven que yo y quisiera mantener una vitalidad más acorde a su edad que a la mía. Me preocupa la prevención del deterioro neurocognitivo porque he visto y he sufrido
el Alzheimer de mi madre. Mi padre tiene o ha tenido cáncer de próstata y de colon. ¿Podría hacer algo? En fin, pero la gran mayoría, el objetivo principal es el envejecimiento saludable. Y hay otras dos cosas muy comunes, que es la pérdida de peso y dormir mejor. Esas son muy comunes, sí. Antes hablabas de los suplementos. ¿Hay suplementos para envejecer jóvenes? Pues yo te diría, la respuesta es, no te voy a responder bien, porque te voy a decir sí y no. O sea, realmente no hay un suplemento que haya demostrado que porque te lo tomes envejezcas mejor. Otra cosa es que haya los suplementos que son complementos alimenticios puedan ayudarte a tener esos biomarcadores en ese valor óptimo y que haya estudios que demuestran que el tener en esos rangos óptimos o mejores se correlacionan con menor morbimortalidad y por tanto pudiera comprimir la morbilidad, es decir, mantenerte mejor más tiempo porque te ayudan a alejarte de ciertos tipos de enfermedades. Si tú tienes la homocisteína en un valor de 18, que es un valor alto, pues tienes más probabilidades de desarrollar algún tipo de patología vinculada con los valores altos de homocisteína. Si tomas ácido fólico, vitamina B6 o vitamina B12, tus niveles de homocisteína van a bajar. Por lo tanto, te vas a colocar en una situación más alejada de tener ese tipo de enfermedades. ¿Se puede decir que el ácido fólico rejuvenece? Pues no, porque por sí solo no, pero indirectamente sí se podría decir. Y esto mismo te lo puedo decir con los omega 3 o con la coenzima Q10, que es un magnífico activador de la función mitocondrial y un muy buen antioxidante. Pues entonces por eso la respuesta es sí y no. No hay uno que te rejuvenezca. Bueno, luego están los geroprotectores, que son esos suplementos que están diseñados específicamente para actuar en las marcas del envejecimiento, ¿no? Y ahí es donde está, por ejemplo, el NMN, que creo que hemos hablado, el mononucleótido de nicotinamida, que aumenta la cantidad de NAD intracelular. O puede estar en este grupo pues la quercetina, la fisetina, el AKG, la N-acetilcisteína, la glicina, o sea, ese es un mundo. Pero todo eso son estudios en ratoncitos y nosotros, que yo sepa, todavía estamos un poco separados de los ratoncitos. Y en humanos es muy difícil hacer estudios de longevidad porque son larguísimos. Imagínate a tu edad que cojas a 2000 mujeres de tu edad, a unas les vas a dar la N-acetilcisteína y a otras les vas a dar un placebo. Y tira con ese estudio hasta que todas os muráis dentro a saber de 100 años. Pues es inviable, ese estudio no se puede hacer, se hacen en animales que viven 2 años. Y por otro lado, como los relojes no están apurados, porque si los relojes fueran muy fiables, entonces sí se podría ver. Bueno, de hecho, se está publicando muchísimo con relojes biológicos y su impacto de distintas técnicas. Y sí parece que son sensibles, ¿eh? Los relojes sí son sensibles a actuaciones de este estilo. O sea, esto que te he dicho de las Olimpiadas del rejuvenecimiento, algo hay. Y aunque los relojes no están totalmente apurados, porque lo mismo te dan que tienes 20 años a que tienes 58, pero si haces una intervención bien hecha, sí pueden ser sensibles a que ese reloj de 58 baje a 56, si lo que has hecho está bien hecho. Le preguntaba por los suplementos porque algo que me sorprendió de Brian Johnson era la cantidad de suplementación que toma durante el día. Pero una auténtica barbaridad. 70 comprimidos o algo así. O 100, creo que la última vez que vi algo de él eran como 100 pastillas al día. Y yo era como... Ya. Bueno, en esto no hay evidencia. O sea, es un biohacker. Él está experimentando en su propio cuerpo. Sí, claro. Luego fíjate que en esta línea yo a los pacientes les estratifico, ¿no? Les propongo, bueno, tú has llegado aquí con cierta voluntad. Tú puedes ser una persona que sería un nivel muy bajo, o bueno, el hecho de venir ya a verme, ya eres una persona con un nivel de conciencia saludable relevante. Y que va a hacerse su revisión, pero no va a hacer nada de lo que le recomiende. Imagínate que es una persona que hace ejercicio,
que tiene buena higiene de sueño, pero que fuma medio paquete de cigarrillos y se toma 2 copitas de vino por la noche en casa. Y dice, mira, yo voy a venir, pero voy a seguir fumando mi medio paquete y tomando mis 2 copitas de vino porque me da mucha felicidad y me encuentro muy bien con eso. Pero sí voy a hacer mis revisiones contigo. ¿Qué es de esperar con esa persona? Pues es de esperar que se mantenga o vaya empeorando progresivamente. Un siguiente nivel es el que dice, te voy a hacer caso y voy a dejar de fumar y en vez de beber 2 copitas de vino todas las noches, me voy a beber 3 noches a la semana. Ese sería un segundo nivel. El tercer nivel es el que dice, no, y además sí me voy a tomar los ácidos grasos omega 3 o la vitamina D o aquello que me hayas recomendado o ese ácido fólico que me has dicho porque tenía la homocisteína elevada. Ya tenemos otro nivel. Y además luego puede llegar al nivel en el que dice, sí quiero hacer una terapia de optimización de mis niveles hormonales a partir de una determinada edad cuando ya empiezan a estar en declive. O ya puedes llegar a la utilización de geroprotectores, empezar a parecerte un poco a Brian Johnson, ¿no? Un poquito, ¿no? O ya gente que diga, oye, pues que a mí me interesan las últimas tendencias. En ese caso le digo, pues ya vete al Caribe, porque aquí ya hemos llegado al tope de lo que podríamos hacer. O sea que cada cual decide dónde está. Y aquí te lo hilo un poco con el tomar 4 suplementos o tomar 100 pastillas. Yo, entre mis pacientes, o sea, no hay nadie que tome... Hombre, a lo mejor sí te salen unas decenas, algunos. Yo tengo unas cuantas decenas diarias. Bueno, es como al final es lo que necesitamos para llegar a ese rango óptimo. Bueno, sí, y por otro lado, yo también me considero un poquito biohacker, y porque me interesa mucho saber qué es lo que pasa en mi cuerpo, y me mido. Esto es un aura. Y entonces a mí me interesa mucho saber qué es lo que va pasando en mí, me hago muchos análisis y muchas nuevas analíticas o pruebas diagnósticas que salen, me las hago. Me mido muchos relojes de esos, unos salen de una manera, otros salen de otra. No te crees que me afecta, o sea, si alguno me da que tengo muchos más años, no me dan muchos más, o sea, a lo mejor me dan 1 o 2 más. Sí me ha pasado a veces con telómeros, es que en fases de mucho estrés he envejecido. Antes de que te lances a competir en las Olimpiadas de longevidad contra Brian Johnson, déjame recordarte algo. Si estás buscando los mejores suplementos como este de omega 3 del que hablamos al comienzo del episodio para formar parte de ese tercer nivel del que habla el doctor Durante, puedes encontrarlo, estos suplementos en B-Levels, omega 3, triple magnesio, Wake Up Mood y B-Calm, por ejemplo. Cada producto está diseñado para optimizar tu cuerpo y tu mente, sumando ese extra que junto con buenos hábitos te ayudarán a vivir más y mejor. Si quieres probarlo, usa el código Tiene Sentido y consigue un 5% extra de descuento a través del enlace de la descripción o escaneando el QR en pantalla. Y ahora, volvamos con el doctor Durante. Sí, o sea, se ha cortado. Se ha cortado, sí. Se miden en células, en el linfocito, que son células, son leucocitos, glóbulos blancos, un tipo de glóbulo blanco, y son bastante sensibles a situaciones de estrés o de enfermedad. Entonces, yo sí tengo una curva en los últimos 12 años de la longitud de mis telómeros, y he visto que en las fases en las que me cuido bien, mejoro mucho. Y en las fases en las que o no me cuido o tengo un evento estresor, envejezco. Y eso sí que me lo creo. Entonces, creemos que el estrés y los hábitos no saludables que tenemos, realmente, no sé si decir está matando a la población, pero si no, casi. Sí, pues sí. Y de hecho el estrés es uno de esa parte del ambioma que no depende de ti. O sí. Porque también podríamos tener una actitud, esa actitud positiva o esa actitud estoica, ¿no? Ante la adversidad. Cuando hay algo que no te ha salido bien y te enfadas y te lo tomas a mal, oye, probablemente podemos aprender a convivir con adversidades de una mejor manera. Y si eso lo aprendemos a hacer, eso nos va a ayudar bastante, seguro, vamos, de eso estoy convencido. De hecho, mucha de la gente longeva es gente que ha sido
ha estado tranquila y ha estado contenta con su vida, con lo que tienen y con lo que han podido disfrutar, y no han anhelado retos u objetivos inalcanzables, ¿no? Entonces, el estar en paz con uno mismo es una clave determinante, que tiene que ver con eso de la actitud positiva ante la vida. Antes sacó un término que no hemos llegado a bajar todavía y desarrollarlo, creo que es el momento, que es la medicina de las PES. Sí, bueno, una forma de llamar a esta medicina es la medicina de las PES. Yo creo que eso ya se acuñó hace bastantes años por un señor que se llama Lee Hook, que he estado con él también hace unas pocas semanas, un señor que tiene ya 84, 85 años, y entonces hablaban de unas pocas PES, ¿no? Medicina preventiva, proactiva, predictiva, personalizada. Pero a esas PES se van añadiendo otras más, ¿no? Como medicina placentera. No hagas esto si no es algo si es algo que te va a generar angustia o disconfort. O sea, el hecho de medirse, hay gente que le va mal, ¿no? Tiene miedo, pues no eres tú la persona para estar en esto. Esa es la P de placentera. Es participativa, es una medicina en la que la relación no es solamente médico-paciente o médico-cliente. A veces llamar paciente a una persona sana es algo que rechina un poquito. Bueno, lo de cliente tiene una connotación mercantilista, que tampoco pasa nada, y lo de paciente, hay gente que dice, oye, yo no soy un paciente, yo soy vengo para estar mejor, no para curarme. No vengo para curarme, efectivamente. Y luego hay otra que es la medicina y la P de precisión. La precisión, cuando hablamos de precisión, nos estamos refiriendo a esos valores óptimos y nos estamos refiriendo a que analizamos que tú no eres igual que otra mujer de tu edad. O sea, que la personalizamos muchísimo y que vamos a datos precisos. Y ahí están todas las PES, ¿no? Y también la llamamos la medicina de las PES. Paradigma sanitario del siglo XXI, también se la ha llamado. Y yo creo que lo más correcto que podemos adoptar ahora como terminología sería algo así como medicina para el envejecimiento y la longevidad saludables. Es bonito. La palabra envejecimiento puede tener una connotación mala en sí, por longevidad es positiva, pero longevidad nos acerca más a lograr vivir más, no mejor. Pero longevidad saludable sí me gusta. Ciencia de la longevidad saludable, medicina de la longevidad saludable. Sí, ese sería el término. A veces es difícil sacar, no me gusta utilizar anglicismos, ¿no? Pero hay que reconocer que el idioma inglés es muy flexible y en una sola palabra te mete una idea clara, ¿no? Y entonces esto de health span, que es vida en salud, o vida saludable, medicina de la vida saludable, eso sería. Hay biólogos y antropólogos que dicen que estamos viviendo un déficit de vida evolutiva. Antes nos movíamos más, comíamos comida real, descansábamos con menos luces posiblemente, y ahora la vida moderna nos ha dado unas comodidades. Pero estas comodidades, la vida moderna, esa tecnología de la que hablábamos antes, sí juega a favor del envejecimiento, el antienvejecimiento, pero por otro lado nos hace más débiles. Entonces, justo en la conversación estaba pensando, reflexionando sobre el punto de equilibrio entre esa vida evolutiva que necesitamos seguir llevando para que la raza no se quede aquí, y por otro lado también cómo estamos aprovechando todas esas comodidades para vivir más. Bueno, efectivamente es una cuestión de equilibrio lo que hay, o sea, toda la evolución y la mejora de los estilos de vida, de la calidad de vida, nos lleva a vivir más, sin duda alguna, eso no hay debate. Pero por otro lado, pues nos movemos menos, adoptamos hábitos tóxicos, comemos peor, en exceso. Ahora mismo, como dice Harari en sus libros, pues dice, ahora se muere más gente de obesidad que de hambre. Y hace no muchos años se morían más de hambre que de obesidad. O sea, ahora ya está matando más la obesidad que el hambre.
Entonces, y esto es una tendencia de la evolución. Veremos qué pasa en un futuro, ¿no? Ya estamos empezando a ver que en algunos nichos poblacionales hay gente que está viviendo menos que sus abuelos. O sea, hay una involución. Concretamente, esto se publicó con mujeres estadounidenses de clases más deprimidas, que si bien sus abuelas eran de clase deprimida, pero no tenían asumado el estrés laboral y el tabaquismo, por ejemplo, o la obesidad. Entonces, la abuela no era obesa, no fumaba, era pobre, llegó a los 65, por decir algo. La nieta se muere a los 60, con un acúmulo de estrés importante, habiendo fumado y con obesidad y con una mala alimentación. Entonces, y eso ya se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un futuro? Esto hila con el artículo ese que te decía, que la velocidad de escape se está enlenteciendo en niveles poblacionales, como está haciendo, en vez de ir así para arriba, está empezando a hacer meseta a nivel poblacional, lo cual nos lleva a que probablemente vaya a haber, como otras, desgraciadamente, un agujero socioeconómico. Va a haber grupos poblacionales que evolucionen hacia una mayor longevidad y vida en salud y otros que no. España, precisamente, es un país longevo. O sea, nuestra población va envejeciendo cada vez más. ¿Qué factores culturales o sociales crees que han ayudado a que nuestro país tenga esta esperanza de vida tan generosa? Pues yo creo que lo primero que te diría es el clima, fíjate. Y esto del clima tiene que ver un poco con estas famosas las zonas azules, ¿no? Que casi todas las zonas azules están en climas mediterráneo. Sí, tipo mediterráneo, porque las zonas azules son Cerdeña, Icaria en Grecia, Loma Linda en California, Okinawa, que tiene más o menos un clima parecido. Costa Rica también está. Costa Rica, sí, efectivamente, que es Nicoya, la península de Nicoya. La península de Nicoya. Entonces, yo creo que el clima favorece un determinado estilo de vida, es salir más, socializar más, moverse más fuera de... Porque hace buen tiempo sales a la calle. No, si vives en Tromsø, en el norte de Noruega, pues no apetece salir fuera y es de noche todo el invierno. Y además yo creo que en el Mediterráneo, en los españoles concretamente, y los italianos que tienen esperanzas de vida similares a las nuestras, pues nos gusta la fiesta, nos gusta divertirnos, nos gusta pasarlo bien. Tenemos nuestras cosas malas, que no cabe duda que las tenemos. Pero eso de disfrutar de la vida, nos lo tomamos todo a broma, sacamos el chascarrillo rápidamente. A lo mejor nos resbala un poco los problemas, nos desentendemos de lo serio. O sea, un nórdico, un alemán, un noruego, un sueco, a veces se sorprende de que estando las cosas como están, nos dé igual todo y lo único que queremos es ver el partido de fútbol, tomarnos las cervezas con los amigos e irnos de fin de semana de juerga. O sea, y eso yo creo que influye. Y por otro lado, la dieta mediterránea, que todavía no la hemos borrado del todo. Todavía nos acordamos de cómo nos dio de comer nuestra madre y nuestra abuela. Y entonces todavía hay parte de dieta mediterránea, aunque se está olvidando a una velocidad espantosa. Y eso veremos a ver qué pasa con nuestra esperanza de vida en España. ¿Usted la recuperaría al 100%, la dieta mediterránea? Claro. Pero claro, esto socialmente es difícil de hacer, O sea, porque hay que cocinar, hay que ir al mercado, hay que comprar, hay que cocinar, y ahora mismo nuestra forma de vivir no va por esos derroteros. Le dedicamos muy poco tiempo a saber qué es lo que vamos a comer. Es más, lo vamos a decidir justo un minuto antes de empezar a abrir la boca. Y luego hay otra cosa que es que hasta ahora por lo menos hemos disfrutado en los últimos
60 años, 70 años de un sistema nacional de salud muy bueno. Y entonces esto por supuesto que ha influido. Entonces espero que lo podamos seguir manteniendo de aquí en adelante. Bueno, a ver, ese es un melón ahí. Ese es un melón, sí. A él le quería preguntar algo personal y si quiere contármelo bien y si no también bien. ¿Pero ha pensado usted en sus últimos días de vida? ¿En cómo afrontaría la muerte? Sí, claro, es algo que le doy vueltas, entre otras cosas porque por mi edad pues ya he tenido la desgracia de sufrir el fallecimiento de mi padre. Bueno, mi madre está viva con 92, casi 92, pero yo lo que quisiera es, sobre todo, llegar a mis últimos días bien, lo mejor posible. Y cuando digo joven a los 100, que podría ser una cifra, aunque no es mi edad, es mi expectativa de vida. Ahora te la cuento. Es menor. No quiere decir que yo haya jugado un partido de tenis el día anterior a la muerte. No, yo quiero que el día anterior a mi muerte haya pasado un buen día. Haya dicho, qué día más bonito, con mis seres queridos, no necesariamente... habiendo hecho una proeza atlética o habiendo, pero intelectualmente, cognitivamente funcional, divirtiéndome con mis seres queridos y si fuera posible, pues morir durmiendo sin dolor. Eso sería mi gran reto. En cuanto a cuánto creo, pues yo muchas veces que soy un poco... los médicos somos escépticos y pues yo si alcanzara los 90 creo que no estaría mal, teniendo en cuenta que la esperanza de vida media de un hombre ahora es de 92. Muchos de mis amigos, colegas que están en este mundo me dicen que soy poco ambicioso. Cuando fui a este evento en Estados Unidos, lo primero que te pedían es, en la acreditación que te dan con tu nombre, lo siguiente que ponía debajo es hasta qué edad vas a vivir. O sea, y la tenías que poner con el rotulador. ¿En ese momento que es público te vienes arriba? No, yo me vine 2 años arriba. Yo me puse 92. Ah, bueno. Pero es que allí la gente estaba poniendo 120, ¿no? Entonces yo digo, es que estos van a pensar que soy un muertista. Entonces, pero me parecería, si llego con esa buena calidad de vida y de funcionalidad, bueno, no estaría mal. Por otro lado, pues cuando nació una sobrina nieta de mi mujer ahora tiene 10 años, creo, sí, tiene 10 años, 10 u 11 años. Yo pensé, bueno, si yo veo el 50 cumpleaños de esta niña, me doy por que sería llegar a los 100. Y por otro lado, otra cosa que es muy importante y además que me llaman para hacer entrevistas es la gestión financiera de la longevidad. Este es un melón impresionante, pero impresionante, porque tiene que ver con la sostenibilidad de las pensiones, del sistema de pensiones. Que ya la palabra baby boomer, en cuanto sale pensión, claro, o sea, es inevitable. Claro. Y aquí nadie está abriendo en este país el melón, pero sí, va a tocar abrirlo. Bueno, pero ya a mí me están llamando la banca privada, el entorno económico para empezar a hablar de esto, ¿no? Porque, claro, dicen, tienes que empezar a programar que vas a estar más años de tu vida jubilado que trabajando. Porque claro, cuando se hicieron las jubilaciones, la expectativa es que te murieses a los 2 años de haber llegado a la jubilación. Y ahora puedes tirarte 30 años jubilado. Y eso, bueno, pues mientras el sistema lo sostenga, bien, pero eso es otra cosa. Y entonces yo también me hago mis cábalas y digo, si yo quiero seguir viviendo como vivo ahora con mi mujer y queremos los dos, pues saber cuánto nos va a cubrir las pensiones y cuánto no, y cuánto deberíamos ahorrar, o cómo deberíamos vivir, o si tenemos que bajar nuestro ritmo de vida, o qué hacer. Bueno, jubilar no.
O no jubilarnos. Tan pronto. Depende no, también el tipo de trabajo. claro, Con esto no quiero decir. Por ejemplo, yo en este cálculo económico que he hecho, yo empiezo a pensar que hasta mis 70 años viviré de mi trabajo. Pero ya no es solo por un tema de... Obviamente hay trabajos que necesitan un descanso incluso antes de los 65, pero creo que hoy en día una persona con 65 años creo que todavía tiene mucho que aportar al mundo. Y no es porque trabaje y se cotice y se paga a sí mismo, sino porque un divulgador, un científico, creo que todavía tiene, si su capacidad intelectual está bien, físicamente está bien, no nos privéis de la sabiduría de los mayores. Sí, no, sin duda. De hecho, también esta mañana hablaba en el desayuno con mi mujer sobre una juez que estaba muy enfadada porque la obligaban a jubilarse, creo que era a los 70. Y que ella se sentía intelectualmente bien y eso pasa también con los catedráticos de universidad. Hombre, hay profesiones que a lo mejor... Hay profesiones que son físicamente si insostenibles. trabajas en una mina, claro, no puedes. O sea, sentido común, ¿no? Claro, el sentido común. Entonces habrá gente que se tiene que jubilar antes, pero hay otras personas que es una pérdida de la sociedad el retirarlas, porque podrían seguir aportando. E incluso... aunque hayas trabajado en un trabajo pues tedioso, físicamente muy fuerte, podrías seguir en otro tipo de actividad y puedes seguir aportando con tu madurez y tu experiencia vital. En fin, esto yo creo que en los próximos década será algo que hay que abordar, el reto demográfico. Y doctor, si uno se compromete con envejecer de una forma más saludable, cuidándose, ¿compra boletos para tener una muerte más rápida? Sí, bueno, la pregunta se puede malinterpretar, ¿no? Más rápida que como más rápida me refiero con menos sufrimiento, claro, en esa última etapa de la vida. Claro. Como decía usted, que esté dormido y no me entere. Eso sería una muerte rápida. Exacto. Ese es el reto, esa es la hipótesis. La hipótesis, que lo hemos hablado desde el principio, es la compresión de la morbilidad. Es alargar la vida en buena salud autopercibida. Esa que hoy el 50% de los españoles, el corte está en los 60, pues que el corte sea el día anterior a tu muerte. Pues gracias por trabajar en esa línea, en retrasar esa aparición o no aparición ni siquiera de enfermedades, y cada vez que tenga un nuevo estudio, un dato que quiera compartirnos, ilustrarnos con algún avance en materia de ciencia o reflexiones personales, este espacio está abierto para usted, doctor. Me ha encantado esta charla, el entender cómo tenemos que mirar a futuro para estar más presentes hoy, para saber qué hacemos con nosotros mismos y tomar la rienda de nuestra salud, pero saber también que se está investigando mucho hacia la inmortalidad, posible inmortalidad. Así que súper agradecida que haya venido a este espacio. Invitado siempre queda. Gracias a ti y enhorabuena por esta entrevista que ha sido magnífica. Gracias, doctor.